Buenas noches, vamos a continuar en la sesión de hoy la segunda parte de lo que es el diseño de algoritmos. ¿Listo? Entonces ya la sesión anterior habíamos visto cuáles son las características principales que tienen los algoritmos, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que tienen que ser precisos, finitos y tienen que ser definidos, ¿no? Son tres características muy importantes, ¿ya? Um, Volvemos a repasar. ¿Por qué tienen que ser precisos? Porque cada instrucción debe indicar exactamente lo que se tiene que hacer. No podemos escribirlos o trabajarlos de manera ambigua, ¿ya? Y para que estas instrucciones indiquen exactamente lo que se tiene que hacer, pues vamos a utilizar nosotros diferentes operadores matemáticos. ¿Listo? Ustedes saben que la matemática es exacta. Entonces, igual, o sea, si escribimos un x es igual a más b, pues eso es exacto, ¿no es cierto? Entonces, de forma similar, ya, cuando escribamos estos algoritmos nos vamos a valer de esos operadores para que pues las instrucciones sean exactos en base a lo que es también la matemática, ¿listo? Entonces tienen que ser precisos, tienen que ser finitos, no se olviden. O sea, tienen que tener un inicio y un final. O sea, deben tener un número limitado de pasos, no son infinitos. En algún momento tienen que acabar. ¿Listo? Algo muy importante para lo que son los algoritmos. ¿Listo? Entonces, un inicio y un final que se refiere a tener un número limitado de pasos. Y definidos, que no se olviden que debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. Vuelvo a reiterar que si hacemos un algoritmo que sume dos números, pues si funciona con el 2 y el 5 y el resultado sale 7, pues también debería funcionar, digamos, con un 8 y con un 9. Tendría que salir el resultado 17, o sea, debería permitir sumar dos números cualesquiera. No solamente servir al algoritmo eh, para sumar solo el 2 y el 5 y punto, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle. Y cuando lo volvamos a reproducir, digamos otra vez 2 más 5 volvemos a hacer, nos tiene que seguir saliendo ese valor de 7 como resultado. ¿Listo? Pues, ojo con estas cositas que son muy importantes. Y en realidad, si toman en cuenta estos conceptos, pues cuando escribamos los algoritmos, no vamos a tener problemas. ¿Ya? No se olviden de estas características. Ojo, es muy importante. ¿Ya? Entonces, las secciones que va a tener el algoritmo van a estar en función a las tres tareas básicas de la informática. Otra vez vamos con lo que es la entrada, el proceso y la salida. ¿De acuerdo? Miren, lo mismo. O sea, en un algoritmo tenemos una sección o módulo de entrada, los datos de entrada. Otra sección donde se los va a procesar, que es el proceso. Y una donde se despliega los resultados, se imprimen los resultados, se dice, ¿no? Se despliega, se los muestra. A eso se llama salida. La impresión no está referida a directamente imprimir en una hojita, ¿no? Por si acaso se refiere a desplegar los resultados, sea en pantalla o en consola. ¿Listo? Ahora, para entender cómo empezar ya a trabajar con los algoritmos, es muy importante conocer qué son los datos y los tipos de datos que va a haber. ¿Listo? Entonces, vamos a primero ver la definición de dato, ¿ya? ¿Qué son los datos? Y esta definición es a nivel de programación, no es una definición general. Nosotros dentro de lo que es la programación vamos a entender que el dato va a ser toda la información que necesitamos utilizar para programar. ¿Listo? Porfa, ¿alguien tiene su micrófono activo? ¿Ya? Entonces, toda esa información que vamos a utilizar para programar lo vamos a considerar como un dato. ¿Listo? ¿Ya? Y esos datos, o sea, pueden aparecer en cualquiera de los módulos o secciones del algoritmo. O sea, pueden ser capturados en la entrada. O sea, para procesar datos pues necesito tener datos de entrada. Si quiero sumar dos números, pues necesito tener esos dos números, ¿no? Podemos obtener también esos datos dentro del proceso, ¿no es cierto? Los podemos procesar y hallar el resultado de la suma para que luego también los podamos mostrar en la salida. ¿De acuerdo? Entonces estos datos, que es toda la información que vamos a utilizar para programar, pueden aparecer en cualquiera de las secciones de los algoritmos.
¿Listo? Entonces, esos son los datos. Hasta ahí, toda información que necesitamos o que vamos a utilizar para programar se va a entender como dato. ¿Listo? Ahora, hay algo muy importante, algo que se llama variable. ¿Listo? Y está en función a lo que es el dato. No se olviden, dato, toda la información que necesitamos utilizar para programar, ¿no? ¿Qué es una variable? Y esto es muy importante. Es un elemento de datos con nombre, cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa. ¿Listo? La ejecución de un programa está dada siempre por las secciones del algoritmo, que son la entrada, el proceso y la salida. O sea, si nosotros tenemos un dato, digamos, vamos a sumar dos números. El primer número es el 2, ¿ya? Ese dato en el algoritmo no lo podemos llamar así 2. Necesito guardarlo en una variable. O sea, necesito darle un nombre. ¿Ya? Y ese nombre que le vamos a dar para que se almacene ese dato, pues va a ser la variable. Por ejemplo, a la variable yo le puedo llamar A. Es el primer número. Mi variable A. Mi variable X. Mi variable Y. ¿Listo? Entonces, esta variable va a ser pues la que va a almacenar precisamente este dato. ¿Ya? Voy a ingresar después un segundo número, un 5. ¿Ya? Voy a tener otra variable pues que apunte a almacenar ese valor de este número 5 para luego hacer la suma. ¿Listo? Ahora, dice, esto puede cambiar durante el curso de la ejecución del programa, tanto en la entrada, en el proceso, la salida. Miren, si el primer número lo vamos a almacenar en la variable A, va a ser este nombre, el nombre de la variable, y el segundo número en la variable B, ¿ya? Pues entonces, en algún momento, no necesariamente va a entrar un 2 y un 5. Cuando repita otra vez la ejecución de mi algoritmo que me permita sumar dos números, pues después meteré, no sé, acá un 8. Entonces A ahora va a ser 8. Y digamos para B voy a meter el valor de 10. Entonces la variable B va a apuntar al valor de 10 para que luego pues realice la operación de suma entre estos dos datos. No necesariamente pueden cambiar en la entrada, pueden cambiar en el proceso o también pueden cambiar al desplegarlos, al momento de salir. Ya se puede dar todo ese cambio de las variables de acuerdo a las secciones que se tienen en el algoritmo. Ojo, otra vez, alguien tiene por favor su micrófono activo. Aparte de las variables tenemos lo que son las constantes, ¿ya? Similares a las variables, más o menos, ¿ya? Es como, o sea, acá nos dice, no es un elemento de datos con nombre con un valor predefinido. O sea, similar a las variables, en las constantes vamos a guardar un dato, ¿ya? O sea, va a tener su nombre, A, digamos, también. Pero hay un detalle, ese dato no va a cambiar, tiene un valor predefinido, no va a cambiar ni en la entrada, ni en el proceso, ni en la salida. Por ejemplo, podemos tener una constante a la cual le llamemos pi, ¿ya? Y esto va a tener el valor de pues 3.14159, etcétera, etcétera. Ya no va a escribir el resto de los dígitos, pero va a ser así. O sea, y el valor de pi no va a cambiar porque es una constante, ¿no es cierto? No se olviden de eso. Entonces puede haber en nuestro programa datos que van a ser constantes y obviamente datos que van a ser variables, ¿no? O sea, cuyos valores pueden ir cambiando en la entrada, en el proceso y en la salida. Y hay que saber identificar cuáles van a ser los constantes. Normalmente los constantes están referidos a estos números a estos números que son cálculos matemáticos, ¿no? Cuyos valores ya están obviamente predefinidos. Otro de ellos puede ser el valor del antilogaritmo neperiano, ¿no es cierto? Que es 2.14, no sé qué tantos, ¿no? O sea, se me 2.71, algo así, ¿no? El valor del antilogaritmo neperiano. Podría ser también un valor predefinido, o sea, a eso lo vamos a trabajar con una constante. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, no se olviden, teniendo estos datos, lo que son variables y constantes, pues los datos pueden ser de distintas formas, ¿ya?
O sea, y en programación y en algoritmos vamos a tener datos de distintas formas. Y esto se le llama tipos de datos. ¿Ya? Y los tipos de datos están definidos en función al dominio, se dice. O sea, a lo que les decía, más o menos varias formas. La palabra técnica es decir, se dice el dominio. Porque los datos pueden ser numéricos, o sea, valores numéricos. Los datos que ingresen en nuestros algoritmos pueden ser alfanuméricos o pueden ser datos del tipo lógicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En función a estas tres categorías, las tres, vamos a conocer inicialmente 5 tipos de datos, ¿ya? Y estos 5 tipos de datos los tienen que conocer de memoria, estos sí o sí de memoria. Hasta ahorita no les he pedido que memoricen nada, pero esto sí lo tienen que memorizar, ¿ya? De estos 5 tipos de datos, o sea, 2 van a ser numéricos, 2 van a ser alfanuméricos y 1 va a ser del tipo lógico. Solo 5 les pido que se memoricen, ¿ya? Así como las manitos, los 5 deditos que tenemos en las manos, igual tienen que memorizarse esos 5 tipos de datos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver los numéricos, donde vamos a ver 2, los alfanuméricos 2 y los lógicos 1, para sumar en total 5, los 5 tipos de datos que los estoy reiterando varias veces, ¿ya? Entonces los numéricos pueden ser de dos tipos. Pueden ser numéricos enteros o pueden ser numéricos reales. ¿Listo? Los numéricos enteros pues pueden estar precedidos del signo positivo o negativo. El positivo sabemos que no se escribe, ya se supone que es positivo. El negativo sí, obviamente debe ser negativo. Son aquellos que no tienen parte decimal, son números, como su nombre lo indica, pues enteros. Tanto enteros positivos como enteros negativos. ¿Listo? Muy importante. El primer tipo de dato que nos puede ingresar en una variable es del tipo numérico entero. El otro tipo de dato numérico son los reales. ¿Listo? Los números reales son aquellos que tienen una parte decimal. Miren, 7,5, 128,0, negativo 32,67. Son estos que tienen parte decimal. Y obviamente pueden estar precedidos de un signo negativo en el caso de que sean valores negativos. ¿Listo? Entonces miren, esto lo hemos visto también en colegio, ¿no? Parte de los números enteros, lo que son los números reales. Aquí también van a ser tipos de datos que vamos a necesitar para programar. ¿Listo? ¿Ya? Y esto es muy importante saber distinguir, porque si voy a hacer un programa que sume dos números, pues los tipos de datos que voy a utilizar van a ser tipos numéricos, ya sean reales o enteros, dependiendo de lo que quiera sumar. Pero no puedo mezclar en programación. O sea, un número real, un tipo de dato numérico real, no lo puedo mezclar con un tipo de dato numérico. Y esto lo vamos a ver cuando empecemos a programar. ¿Listo? De antemano les aviso que, al igual que en matemática, los números reales engloban al resto de los números, ¿no? O sea, engloban a los números enteros, ¿ya? O sea, los números enteros están embebidos dentro de lo que son los números reales, pero no funciona al revés, ¿no? Por si acaso. ¿Listo? Entonces, miren, dos tipos de números, los números enteros y los números reales. ¿Listo? Entonces son tipos de datos que vamos a utilizar. Luego tenemos los tipos de datos alfanuméricos. Y les dije que también se dividen en dos, ¿ya? Van a ser los caracteres y las cadenas de caracteres. Estos alfanuméricos nos van a servir cuando nosotros queramos programar con datos que no sean números, sino sean texto, ¿ya? Por ejemplo, leer el nombre de una persona, ¿no? La categoría de una licencia. Entonces van a ser del tipo alfanumérico, se dice, ¿de acuerdo? Entonces se dividen en dos, caracteres y cadenas de caracteres. ¿Qué son los caracteres? El contenido de los caracteres pues puede ser letras del alfabeto, pueden ser dígitos numéricos o símbolos especiales. Miren, pueden ser A, B, un signo pesos, cualquier cosa, incluso números, ¿ya? Entonces, si bien estos tipos de datos pueden contener números, los caracteres no pueden ser utilizados para realizarse operaciones aritméticas,
Mientras tanto, con estos tipos de datos que sí eran numéricos, reales y los enteros, sí podemos hacer operaciones aritméticas. Puedo sumarlos, puedo dividirlos, ¿no es cierto? Puedo restarlos, puedo multiplicarlos, pero cuando ya se vuelven alfanuméricos, esto ya no lo puedo sumar, no lo puedo restar, no lo puedo multiplicar. ¿Listo? Para que se diferencien de los números, ¿ya? Se escriben entre comillas simples. Esto es un carácter, estos son caracteres. Y si solo escribo así, es el número entero 9. Pero si lo escribo así, ya es pues el carácter 9. Y hay un detalle más de estos caracteres, ¿ya? Su longitud siempre va a ser de un dígito, o sea, o una letra, o un número, o un carácter especial, pero jamás de dos. O sea, si escribo algo así, digamos, A, B, entre comillas simples, o sea, así, esto ya va a dar error, no lo va a reconocer como caracteres. Los caracteres en programación van a tener simplemente como longitud un solo dígito y se escriben entre comilla simple. Acá voy a agarrar un bloc de notas. ¿Ya? Entonces, caracteres, miren, entre comillas simple, así. Ese es el carácter 8. Este es el carácter, no sé, a ver, arroba. Así, entre comillas simple. Pero vuelvo a reiterar, si escriben esto, por ejemplo, esto ya está mal. Son dos dígitos, 1 y 2, ¿no? Entonces, esto ya no son caracteres. Ahí nos daría error. Simplemente, pues, van a tener sí o sí una longitud de 1, ni más ni menos. Si escribo un carácter así vacío, no hay nada aquí, también va a dar error. Por lo menos, aunque sea el carácter espacio en blanco, debería existir para ser considerado como carácter. El espacio en blanco también se considera como carácter, por si acaso. ¿Listo? Entonces solamente están compuestos de un dígito y se escriben entre comillas simples. ¿De acuerdo? Esto es ideal para ciertos datos que se van a almacenar en variables que van a representar, como les decía, la categoría de una licencia de conducir, ¿no? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, P de particular, ¿no es cierto? M de motociclista y pues T de equipo pesado, ¿no? Entonces puede ser eso, si se dan cuenta, ¿no? Sirve para esas cositas. Para almacenar el sexo de una persona, ¿no? F para femenino, M para masculino, se utiliza bastante los caracteres, ¿ya? Para almacenar ese tipo de datos. Y los otros alfanuméricos ya son más grandecitos, o sea, ya no tienen esta limitante de un dígito, son las cadenas de caracteres, se dice. Y estas contienen un conjunto de caracteres y se escriben entre comillas dobles, no comillas simples, comillas dobles. Esta es la forma de escribir una cadena de carácter. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí podemos escribir lo que sea, cualquier dígito, números, lo que nosotros queramos. O sea, por ejemplo, ahorita, si escribo así el 8, esto ya no es el carácter 8, es una cadena de caracteres 8, cuya longitud es 1, pero ya es una cadena de caracteres. Si escribo acá, por decirles ahora esto, no es el número 15, es la cadena de caracteres 15. Y obviamente que esto nosotros podemos escribir lo que sea, ¿no? Podemos escribir un nombre, podemos almacenar así, no sé, podemos escribir, no sé, un código, etcétera. O sea, sirve para guardar más de un carácter, ¿ya? Y se escribe entre comillas dobles. ¿Listo? Mucho cuidado, ¿no? Acá a veces algunos confunden esto y piensan que es el número, ¿no? No es un número. Como ya está entre comillas dobles, pues estamos hablando de una cadena de caracteres, no de un número real. ¿Ya? Entonces, a tomar en cuenta este detallito con las cadenas de caracteres, ¿ya? Hablando así de números, este es el número 8. Así normal, sin ninguna comilla, nada, es el número 8.
Esto es diferente, por si acaso, del carácter 8. Este lo puedo operar, puedo hacerle sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Esto no. Y esto también es totalmente diferente, por si acaso, de escribir esto, el 8 entre comillas. El 8 entre comillas pues ya está hablando de una cadena de caracteres, de texto que nosotros podemos obviamente almacenar en la base de datos. El texto puede combinar pues, cualquier tipo de caracteres. ¿Listo? Ya sean números, sean símbolos especiales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. ¿Ya? Algo que me olvidaba decirles es que en las cadenas de caracteres, pues puede tener una longitud así de 1, de 2, aquí ya no sé, de 10, etcétera, ¿no? Esto también cuenta el espacio por si acaso, cuenta como un carácter, ¿ya? O puede tener así, puede ser vacío, sin nada. Su longitud puede ser 0 o puede ser ya bastante grande. ¿Listo? Pero en un carácter no puede haber así vacío, por si acaso. Sí o sí es un dígito. Aquí esto es el espacio en blanco, que también se considera un carácter. ¿Listo? Entonces miren, hasta ahí hemos visto 4 tipos de datos: los numéricos enteros, los numéricos reales, los alfanuméricos, que son los caracteres nada más, entre comillas simples, y las cadenas de caracteres que se escriben entre comillas dobles. Ahí van 4, ¿ya? 4 tipos de datos. El último tipo de datos se llaman los lógicos o booleanos. ¿Listo? Y son datos, o sea, que se van a almacenar en variables, ¿no? La variable A, la variable B, y son datos que solamente tienen dos valores posibles: el verdadero, que se dice true, y está acá, ¿no? True, o puede ser un valor falso, que se escribe así, false, ¿no? True o false, ¿ya? Entonces, o sea, si A es del tipo de dato lógico booleano, solamente va a tener estos dos valores, o verdadero o falso. Esto normalmente sirve para ciertas banderitas que podemos colocar en la programación, para ver si ciertas condiciones se cumplen o no, para saber si son verdaderas o si son falsas. Nos ayudan bastante cuando trabajamos con ese tipo de situaciones en los programas. Cuando ya veamos estructuras condicionales, pues ahí vamos a ver bastante la potencia de lo que son los verdaderos y los falsos. ¿Ya? Pero de momento, miren, este quinto tipo de dato pues solamente tiene dos valores posibles, ¿ya? O verdadero o falso, ¿no? Entonces, recapitulando rápido, tenemos los numéricos enteros, cualquier valor positivo o negativo que sea entero, o sea, desde menos infinito hasta positivo infinito, siempre y cuando sean enteros. Los números reales, que engloban todo, todos los números enteros más, desde negativo infinito hasta positivo infinito con parte decimal. Los alfanuméricos, que son los caracteres un solo dígito, entre comillas simple. Y las cadenas de caracteres, pues cualquier dígitos acá, cualquier cantidad y cualquier tamaño, entre comillas dobles, ¿no? En lo que sea ahí adentro. Y pues los lógicos o booleanos, pues datos que solamente pueden tener dos valores posibles: o verdadero o falso. ¿Listo? Muy importante estos tipos de datos. Los operadores lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, y con estos operadores pues vamos a trabajar ya en lo que es ya el desarrollo de algoritmos. Ya vamos a hacer nuestro primer algoritmo la siguiente sesión. ¿Listo? Ya lo vamos a resolver, y ya vamos a utilizar lo que es el pseudocode, así que por favor se van a instalar los que todavía no tienen instalado el pseudocode. ¿Listo? Entonces hasta acá vamos a avanzar el día de hoy con lo que es la grabación. ¿Listo? Entonces vamos a detener. Salvo que exista alguna duda sobre estos tipos de datos, por si acaso, ¿alguien? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Dicen, ¿cuáles eran los operadores, por favor? Están acá, pero estos los vamos a avanzar la siguiente sesión, dijimos, ¿no? Ah, ok, sí.
Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Dice, yo tenía una consulta. Dime. Una duda sería, en los alfanuméricos, en la cadena de caracteres, ¿se podría añadir un carácter? ¿O no? ¿O sería innecesario? Como un carácter, a ver. Aquí dictame más o menos lo que quieres, a ver. Es entre comillas dobles, ¿no? Ahí ya sabemos que es una cadena de caracteres. Y yo aquí le agrego esto. Y no sé a qué te refieres con agregarle un carácter. No tenía una duda si es que era innecesario añadir un carácter con solo una coma, una comilla, o sea, en una cadena de caracteres. No te entendí otra vez, a ver. Los alfanuméricos hay dos, ¿verdad? Sí. Carácter y la cadena de caracteres. Sí, hasta ahí estamos súper bien. Mi pregunta era si es que en la cadena de caracteres se puede añadir un carácter o si no sería, bueno, sería necesario o innecesario añadir un carácter. La pregunta es la que no te entiendo. Si en la cadena de caracteres sería necesario agregar algo, no entiendo. ¿A qué te refieres con agregar algo? Esa parte es la que no se entiende. Me refería si en la cadena de caracteres. Aquí está una cadena de caracteres, ¿ya? Te lo voy a poner aquí en hola, digamos, a ver. Ya, ¿ahí qué quieres hacer? Quiero añadir lo que nos explicaba sobre el carácter. Los caracteres, lo que está arriba, ese corazoncito. No, pero son dos tipos de datos diferentes, ¿no? Sí, eso. Quería añadirlo en la cadena de caracteres. No sé si es necesario. No, o sea, si aquí quieres agregarle el 8, va a seguir siendo aquí, va a estar aquí adentro. Sigue siendo una cadena de caracteres. Ahora sí, ahora sí entendemos, ¿no? Son tipos de datos diferentes. Y si aquí le agregas el 8 o solamente manejas el 8, esto ya es una cadena de caracteres. Esto tiene la capacidad de crecer más. Esto no, se queda simplemente en un solo dígito. ¿Listo? ¿Ahora sí se entiende? Sí, eso es. Ya, muy bien, está bien, súper, gracias. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, Miguel. Dime. Sí, como dijo en las dos comillas, está solo el 8. En ese caso solo sería cadena de caracteres, ¿no? Si solo es uno solo dígito, pero con doble comilla. Claro, ya es una cadena de caracteres. El hecho de que esté entre doble comilla ya implica que es la forma literal, es lo correcto decir, la forma literal de escribir una cadena de caracteres. Y esta es la forma literal de escribir un carácter. Y los números, pues los números enteros, así nomás. Esta es la forma literal de escribir un número entero. Y es que cuando programemos, ¿ya? Si escribimos 8 en el pseudocode, lo va a reconocer como el número 8. Si escribimos así, lo va a reconocer como la cadena de caracteres que tiene el contenido 8, pero ya no es un número. Y si lo escribimos así, pues lo va a reconocer como el carácter 8, que ya no es un número. Entonces, sobre estos dos que no son números, no va a permitir que hagamos una división, por ejemplo, o una multiplicación. Pero sobre este que es un número, pues sí va a permitir que hagamos una multiplicación, una división u otra operación matemática. Entonces, estas son los tipos de datos y son las formas literales, se dice, de escribirlos para que el lenguaje de programación, y en este caso el pseudocode, donde vamos a hacer nuestros algoritmos, pues los reconozcan como tal. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Dice, Dime. para la próxima clase vamos a repasar los comandos. ¿Qué comandos? Para, mientras, función, esos. Perdón, otra vez. Viendo. ¿Qué comandos? Los comandos, digamos, para hacer operaciones, digamos, como el para, según, el mientras. Recién estamos entrando a operadores, ¿ya? Entonces vamos avanzando con calma, por favor.
¿ya? Y nos basaremos en lo que estamos haciendo y trataremos de hacer las preguntas sobre lo que hemos avanzado para que ahí terminemos la grabación, ¿ya? O sea, al punto, compañero, ¿ya? ¿Ya? Y después vamos a ir avanzando, ¿no? Ni siquiera hemos visto todavía operadores y pues hemos dicho que la siguiente sesión lo vamos a ver. ¿Alguna otra consulta antes de detener la grabación? Parece que no, entonces nos falta todavía avanzar por si acaso, ¿no? Entonces hoy estamos quedando acá y la siguiente sesión ya vamos a ver lo que son los operadores, ¿listo? Terminamos la grabación.